Buenos días, muy buenos días. Esta es la palabra de Dios que llega hasta ustedes por medio de audio y ahora video. Este es el día número 58. Gracias por su paciencia y por acompañarnos y por seguir esta serie que planea pasar 365 días a los pies de Jesús. El día de hoy nuestra primera lectura se encuentra en el libro de Salmos. Salmos capítulo 27, versos 1 al 6. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Espero que bendecido en compañía de su familia, agradeciendo a Dios sus favores y misericordias. Salmo 27 del 1 al 6. ¿Por qué no oramos para poder dar comienzo a la lectura de la palabra de Dios? Bendito Dios y Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, reunidos en tu nombre y acercarnos a tu bendita palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies y que, Señor, nos muestra y nos revela tu naturaleza, tu gran amor por nosotros, Señor. Guíanos en el estudio, en la lectura de ella y revélanos a Jesús, revélanos tu voluntad y guíanos, Señor, hasta tu presencia. Tu Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. En el nombre de Jesús, amén. Salmo número 26. Número 27. Salmo número 27, versos del 1 al 6. Dice así: El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? Mis malvados enemigos me ponen en aprietos. Se juntan y hacen planes de acabar conmigo, pero son ellos los que tropiezan y caen. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, en esto fincaré mi confianza. Le he pedido al Señor, y solo esto busco, habitar en su casa todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y solazarme en su templo. Cuando vengan los días malos, Él me esconderá en su santuario, me ocultará en lo más recóndito de su templo, me pondrá en lo alto de una roca. Ante los enemigos que me rodean me hará levantar la cabeza y llevaré a su templo mis ofrendas de alegría y ahí cantaré salmos al Señor. Señor, escúchame. Cuando a ti me dirija, ten compasión de mí y respóndeme. A mi corazón le pides buscar tu rostro y yo, Señor, tu rostro busco. Esto es palabra de Dios, amigos. La segunda lectura del día de hoy está en el Evangelio de Jesucristo según San Marcos, capítulo 9. Vamos hasta el capítulo 9 y vamos a leer de los versos 33 al 50. Gloria a Dios. Ya casi estamos ahí. 7, 8 y 9. Versos 33 al 50. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es el mayor? Llegaron a Cafarnaúm, seguramente Jesús y sus discípulos, y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó: ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que me recibe en mi nombre, a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, pero se lo prohibimos porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo prohíban, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. De cierto les digo que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría
que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Es mejor que entres en la vida manco y no que entres con las dos manos y que vayas al infierno, al fuego que nunca se apaga. Allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y no que tengas los dos pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Es mejor que entres en el reino de Dios con un solo ojo y no que tengas los dos ojos y seas arrojado al infierno, donde los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga, porque todos serán sazonados con fuego. La sal es buena, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué le devolverán su sabor? Tengan sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. San Marcos capítulo 10, versos 1 al 12 dice así: Jesús salió de ahí y fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. El pueblo volvió a reunirse en torno suyo y él volvió a enseñarles como era su costumbre. Unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron si le estaba permitido al esposo divorciarse de su esposa. Jesús le respondió: ¿Qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió el divorciarse de la esposa mediante un certificado de divorcio. Jesús les dijo: ese mandamiento les escribió Moisés, pero lo obstinado que es el corazón de ustedes. Pero al principio de la creación Dios los hizo hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser, así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y en la casa los discípulos volvieron a preguntarle acerca de lo mismo. Y Jesús les dijo: quien se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Palabra de Dios, amigos. Ahora vamos a la lectura de Levítico capítulos 1 al 3. El Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo de la reunión y habló con él. Le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Señor, la presentará de su ganado vacuno u ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá de manera voluntaria un macho sin defecto. Lo ofrecerá delante del Señor al entrar al tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia del Señor y la rociarán alrededor y sobre el altar que está a la entrada del tabernáculo de reunión. Luego desollará el holocausto y lo cortará en pedazos. Entonces los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña que estará sobre el fuego encima del altar. Enjuagarán los intestinos y las piernas y el sacerdote quemará todo esto sobre el altar. Se trata de un holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Si su ofrenda para el holocausto la toma del rebaño de las ovejas o de las cabras, deberá ofrecer un macho sin ningún defecto y degollarlo delante del Señor al lado norte del altar. Los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar y alrededor de éste. Lo cortarán en trozos junto con la cabeza y la grasa de los intestinos, y el sacerdote acomodará todo ello sobre la leña que arde sobre el altar. Enjuagará las entrañas y las piernas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo dejará arder sobre el altar. Se trata de un holocausto, de una ofrenda encendida, de olor grato para el Señor. Si la ofrenda para el Señor es un holocausto de aves, su ofrenda será de tórtolas o de palominos. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y exprimirá su sangre sobre la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas, las cuales echará hacia el oriente junto al altar, en el lugar de las cenizas. Partirá el ave por las alas, pero no en dos, y la dejará que se queme sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Es un holocausto, es una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Cuando alguien ofrezca oblación al Señor, su ofrenda será de flor de harina, y sobre ella echará aceite e incienso. La llevará a los sacerdotes, hijos de Aarón, y un sacerdote tomará un puñado de la flor de harina y del aceite junto con todo el incienso, y lo quemará sobre el altar como memorial. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor.
La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. Cuando presentes una ofrenda cocida al horno, esta debe ser de tortas de flor de harina sin levadura, amasadas con aceite, y de hojaldras sin levadura untadas con aceite. Pero si presentas una ofrenda de sartén, esta debe de ser de flor de harina sin levadura, amasada con aceite. La partirás en pedazos y sobre ella echarás aceite. Se trata de una ofrenda. Si presentas una ofrenda cocida en cazuela, esta debe ser de flor de harina con aceite. La llevarás ante el Señor, es decir, ante el sacerdote, y éste la llevará al altar. Allí el sacerdote tomará parte de la ofrenda como su memorial y lo quemará sobre el altar. Se trata de una ofrenda encendida de olor grato para el Señor. La parte restante de la ofrenda será para Aarón y sus hijos. Esta es una parte santísima de las ofrendas que se queman en honor del Señor. No presentarás al Señor ninguna ofrenda con levadura ni con miel, nada de esto se quemará ante el Señor como ofrenda. Se le podrán presentar como ofrenda de primicias, pero no se elevarán sobre el altar en olor grato. Toda ofrenda que presentes la sazonarás con sal. No permitas jamás que en tu ofrenda falte la sal del pacto de tu Dios. Toda ofrenda tuya la ofrecerás con sal. Si presentas al Señor una ofrenda de primicias, tostarán las espigas verdes y ofrecerás el grano desmenuzado como ofrenda de tus primicias. Pondrás sobre ella aceite e incienso. Se trata de una ofrenda. El sacerdote hará arder como memorial suyo una parte del grano desmenuzado y del aceite junto con todo el incienso. Se trata de una ofrenda encendida en honor del Señor. Cuando alguien presente ante el Señor un sacrificio de paz de su ganado vacuno, debe ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrendado y lo degollará a la entrada del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán la sangre sobre el altar alrededor de éste. Luego el que ofrece el sacrificio de paz presentará como ofrenda encendida al Señor la grasa que recubre los intestinos, toda la grasa que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grasa que recubre los riñones y los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa de los intestinos que está sobre el hígado. Los hijos de Aarón quemarán esto en el altar sobre el holocausto que estará sobre la leña encendida. Se trata de una ofrenda de olor grato para el Señor. Si su sacrificio de paz al Señor es de ovejas, de ofrecer un macho o una hembra sin defecto. Si su ofrenda es un cordero, lo ofrecerá delante del Señor, poniendo en su mano la mano sobre la cabeza de su ofrenda, y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. El sacrificio de paz ofrecerá al Señor como ofrenda encendida la grasa, la colentera con todo el espinazo y toda la grasa que recubre todos los intestinos y las entrañas, los riñones y la grasa que los recubre, y la grasa que está sobre los ijares junto con los riñones, y quitará la grasa del hígado. Luego, el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda, de una ofrenda encendida en honor del Señor. Si la ofrenda es una cabra, la ofrecerá ante el Señor, poniendo la mano sobre la cabeza de la cabra, y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Los hijos de Aarón rociarán la sangre sobre el altar y alrededor de éste. De la cabra presentará al Señor como ofrenda encendida toda la grasa que recubre los intestinos y las entrañas, los 2 riñones y la grasa que recubre a estos y los ijares, y junto con los riñones quitará la grasa que recubre el hígado. Y el sacerdote quemará esto sobre el altar. Se trata de una vianda que se quema como ofrenda en olor grato para el Señor. Toda la grasa le pertenece al Señor. Este será un estatuto perpetuo para ustedes y para sus descendientes. Donde quiera que ustedes habiten, no comerán ninguna grasa ni ninguna sangre. Oremos. Dios eterno, maravilloso. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque, Señor, nos guía hacia ti. Señor, tú nos llevas, Señor, por sendas de paz. Tú, Señor, nos guías para que podamos caminar, Señor, sin culpa, confiados, Señor, y anclados en el sacrificio de Cristo. Señor, ayúdanos a identificar áreas de nuestra vida que debemos de evitar, de huir de la tentación. Señor, al mismo tiempo, también hoy nos has hablado, Dios, de la manera en la que
Señor, del divorcio. Bendice a mis hermanos que están en una familia con dificultades, con problemas. Señor, que tu amor los guíe, que la luz de tu palabra los ilumine, que el perdón, Señor, pueda ser una realidad en sus vidas. El mismo perdón que nos has extendido a nosotros. Fortalécenos como familia alrededor de tu santa palabra. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Dios los bendiga. Bye.